Oiga, doctor Gino, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo acá los días lunes para que un poquito nos ilustre de cómo agarrar la semana, ¿no? Que uno se levanta y dice, es lunes, no puede ser, qué corto que fue el fin de semana. ¿Cómo le va, mi doc? Muy bien, oye, muy bien y usted entusiasta siempre, lo que ocurre, ¿no? es que las 24 horas del día la felicidad está presente en nosotros, pero hemos aprendido quizás a ver desde el síndrome del sufrimiento como que es malo estar feliz permanentemente y que los momentos de felicidad son chiquitos y que el sufrimiento es más. Cuando es a la inversa, somos felices permanentemente, pero encontramos oportunidades para ser amarguetes, enojones o pesimistas, ¿no? Y realmente la felicidad no tiene que ver solo con tener la sonrisa en la cara, porque si no se nos acalambra, ¿no? Y parecemos tontas, ¿no? Claro, o sea, el estar sonriendo no es sinónimo exclusivo de felicidad. A veces estar con una cara así de relax, calmado, eso también es una parte de la felicidad y todos la tenemos, solo hay que articularla y dejarla salir. Bueno, estamos con la edición de Revista Mariela y Revista Mariela ya sale ahora en octubre y pues dentro de los artículos que yo reviso que van a salir hay uno que se llama Arte Terapia y hablaba de algo muy importante, que la arte terapia consiste en pensar menos y sentir más. Y eso es algo que me llamó la atención. Cuando dentro del mundo cristiano siempre es importante y decimos que las decisiones no se pueden tomar en relación a sentimientos o emociones, sino a principios de vida. Pero le vi como un giro a esta arte terapia. Por eso es que dicen que cuando uno pinta, cuando uno hace molduras de barro, uno se transporta, cuando uno toca guitarra, cuando uno canta, llegas al arte, logras pensar menos y sabemos que la mente es la loca de la casa, la que te hace sufrir y la que te hace amargarte. Yo creo, Mariela, que tal vez es una traducción equívoca por alguna facción que hizo la traducción mal. Ya. Porque la parte racional platónica que desestima el sentido emocional fue traducido por alguna religión porque Jesús como Jesús trataba de dar interpretaciones a la forma de expresión emocional que era la divinidad. Entonces es más bien ese racionalismo puro el que daña. El arteterapia que se está poniendo otra vez como en boga, yo recuerdo... Sí, lo he oído, ¿no? Va a estar en la última edición de Revista Mariela. Ahora ya mismo salen para que la compren. Ya, yo recuerdo que Chantal Fonté, que la otra vez conversábamos con ella, que ella anda también en la onda espiritualista. Espiritualista, eso me suena como a secta. No, pues no. Espiritual, no. Está ahí nomás. Espiritualista me parece como... La espiritualización no tiene que ver con la religión ni con las facciones, sino más bien es la conexión con ese ser que uno alcanza a entender. Y la gente que practica algún dogma religioso sabe que la fe no busca desde la razón. Por eso son las contradicciones lingüísticas. Entonces, semántica. Por ejemplo, lo que pasa es que hay algo que se llama el espiritista, ¿no? Entonces me dio miedo esa palabra espiritualista. Entonces, volvamos a el enfocarnos en la parte de la espiritualidad personal tiene que ver más con emociones que con razones, porque cada quien interpreta la espiritualidad con 7.000 millones de razones. Bueno, es diferente porque la emoción tiene que ver con el alma y el espíritu tiene que ver con la conexión con Dios. Es que el espíritu es el alma. Lo que pasa es que en la parte lingüística son sinónimos. Espíritu y alma son sinónimos. No necesariamente. Tengo que decirlo con mi grupo cristiano. Es que por eso, es en la parte de la decodificación alma, sociocultural. Espíritu y cuerpo. Ya, por eso, en la parte sociocultural de las facciones religiosas diferentes, hacen esas escisiones lingüísticas y ponen... En psicología tenemos psique, alma, espíritu. Claro, desde la ciencia y cuando tú analizas toda la antropología cultural, lo que hacemos es mirar al mundo desde varios enfoques. La parte espiritual había sido segregada y nos habíamos quedado solo en la parte racional. Exacto. Entonces, el mundo de las emociones quedaba, las emociones, ¿no? quedaba la para voluntad, así es, quedaba para los animalitos que eran irracionales. Y los que somos racionales teníamos que dejar a la emoción fuera porque era como esa parte anárquica cuando ya vamos... Primitiva. Claro, cuando vamos entendiendo porque se desarrolla en el cerebro, en el reptiliano, que es donde está la base de las emociones, que es el sistema límbico. Pero ahora, en esta época moderna, sabemos que el manejo adecuado de las emociones a través de la voluntad es el que genera la riqueza artística.
todo artista tiene que Exacto. desenchufarse de su corteza cerebral por un instante para enriquecerse. Es el niño y la niña hasta los 6, 7 años, ¿sí? Son más emociones que razones. Claro. Luego viene la imposición racional. Entonces, Son muy sensoriales, ¿no? aparte es lo que tenemos, tú que has tenido ya el ejercicio de maternaje, desde que tus hijos están en el vientre, se conectan primero con el universo a través de sus emociones, de sus neuronas espejos. Y todos lo hacemos, pero luego, desde la razón pura, vamos dejando de lado. Y cuando llega el momento de sentir, no sabemos cómo traducir lo que sentimos porque queremos razonar cada sensación y es casi imposible, Claro. porque es preferible digerirla. De ahí que yo siempre asocio la emoción o el amar desde la anarquía del amor puro ese, es la fe. La fe es sentir y no pensar, porque si tú piensas vas a cuestionar tu propia fe y la fe de los demás. Pero si tú sientes, te conectas con Dios, con Jesús, con el universo, con todos, porque es una sensación maravillosa. Pero ¿cómo escribes maravillosa? Yo puedo escribir maravillosa como wow, y otros escriben maravillosa como una explosión de Claro, algo en la claro, cabeza. Entonces, la descripción de una emoción es súper compleja y tiene millones de razones para explicarlo. Y en el arte terapia, lo que se invita un poco es articular un ejercicio en donde la anarquía de ciertos procesos emocionales se plasma. Mira que hace unos 27 años, en el hospital psiquiátrico había todo un ejercicio, Winston Villamar, que en paz descanse, él hacía lo que era pictoterapia para personas esquizofrénicas. Y tú veías ¿Qué es eso? ¿Pintaba qué? Claro. Pictoterapia. Pictoterapia, Ok, a través de la para pintura, pintura, para ok, personas ok. que tenían cuadros esquizoides o esquizofrénicos. Y eran personas que hacían unos cuadros maravillosos, ¿En ¿no? serio? Claro, tipo Salvador Dalí, que se atribuía que tenía una estructura esquizoide. Entonces, Claro, es verdad. si tú haces pictoterapia y eso refleja toda tu anarquía, la plasmas ahí y el síntoma sale de la persona y te curas, ¿no? Entonces, tú, esa maravilla... Una catarsis. Claro, Un poco lo una que se catarsis. denomina en los ejercicios psicoanalíticos el ejercicio catártico, ¿no? Porque lo que pasa es que en las nuevas teorías vamos evolucionando y lo que se habla es de la externalización. Sacar el síntoma que te lo regala la sociedad, te lo introduces y te vuelves todo desenfocado. te desubica. Ya, sacas eso, lo que unos llaman catarsis o externalización, sacas de dentro lo que está, que es lo anómalo, distorsionado, y te queda la riqueza entre lo emocional y lo racional, sin que haya ese conflicto o lucha. Lo que nos está invitando la nueva era es que estamos retomando las emociones y permitiéndonos el sentir y no solo el pensar, para poder combinar aquello, porque el amor es un sentimiento. Yo creo que es un favor que se hace a uno mismo. Estamos en ese proceso. Es un favor. Nos porque debíamos Nos debíamos ese proceso. Claro, nos doctor. debíamos. Mira que en eso el cristianismo nos intentó ayudar porque antes de Jesús la misma religión se había cuadrado tanto que quería explicar la espiritualidad desde las razones y la razón es impositiva. El amor y las emociones son propositivas. Y si tú ves, tú que eres mamá, a nuestros hijos cuando les proponemos las cosas, es más rico que cuando se las imponemos. Cuando se las imponemos generamos conflicto. Claro. Cuando se las proponemos, ellos con amor lo aceptan. Claro. Dice, ¿quieres jugar a barrer la casa? Y le enseñas las tareas domésticas Claro. como juego. Lo disfrutan. Pero si se las impones, que tú tienes que aprender esto porque de grande te va a servir, no suena tan agradable. Lo que pasa es que todo tiene que venir, yo creo, con una explicación, ¿no? Entonces, tiene que ser explicado. Pero la porque si explicación, no- la explicación Porque todo racional, tiene que tener respuesta también. la explicación, lo que pasa es que en la explicación racional, y tú que eres una mujer muy comunicativa y muy comunicadora, cuando explicamos racionalmente casi siempre nos enredamos. Cuando el corazón, el amor o los sentimientos expresan, no necesitas mucha verborrea. Ajá. O sea, tú no hablas mucho. A los niños, cuando tú le explicas, tú le dices, mijito, es que esto pasa porque el amor es así. El amor es así, es suficiente. No necesitas dar la explicación del que es así. Ya cuando tenemos corteza cerebral madura, pero que es así. O sea, eso ya es luego de... Pero a los niños de 0, 3, 4, 5 años, tú le das una explicación con el corazón sin mayor prejuicio Claro. y ellos lo asumen porque te aman. Pero luego, cuando tú racionalmente quieres explicarlo, y dices, ¿pero y por qué? Y te piden, ¿por qué? Y te siguen con el por qué. Porque tú no estás convencido desde el corazón, sino que quieres explicar desde Con la la razón. razón. Ahora, hablando de pictoterapia, doctor Gino,
es muy conocido que los niños cuando han sufrido abuso sexual y los hacen dibujar, es la forma como ellos se puede detectar que sí ha habido un abuso sexual. No solo, mira, si tú ves, hay unos test que se llaman los test de Rorschach, que eran unas pinturas. El test de la figura humana, la expresión del ser humano no solo es verbal, sino también a través del lenguaje no verbal. Y la expresión de querer decir algo, no solo es decir algo así, sino que la expresión del dibujo y la gráfica es una forma de decir. Los seres humanos que en algún momento viven algún tipo de abuso sexual necesitan decírselo a alguien, contarlo, expresarlo. Por mucho que hay un medio represivo, tienen que sacarlo porque como tienes un veneno dentro, necesitas exteriorizarlo. Y a través de la pintura, el dibujo, los juegos, los muñecos, la plastilina, hoy hay unas técnicas y es mucho más práctica que el dibujo, inclusive la plastilina, los niños le dan forma a las cosas y te pueden explicar. Si tú me preguntas, un niño de 0 a 3 años difícilmente va a poder dibujar lo que le pasó, pero en cambio a través del barro, ¿sí? Del lodo, de las formas, dan más expresión y podemos encontrar. Pero bueno, tiene que ser un artista el niño para poder, digamos que, ver qué es lo que está. Pero es que viene en el cerebro, es que el hecho. Yo no puedo hacer nada con plastilina. Si tú ves, ya, pero tú ya pasaste el proceso. No, o sea, yo con las manos soy pésima, yo con las manos no hago nada. Todo con la lengua, porque no. me pareció nada. Bien. No, es que hay gente que es muy hábil con las manos, no es mi caso. De niños. Pero yo digo, un niño que ha sufrido un abuso sexual y que tenga que hacer con plastilina y no tiene facilidad con las manos, es que lo van a no tener, se lo va a entender nunca, en la porque medida nunca que, va a dibujar nada. Para que nos vean. Nunca va a moldear nada que pueda es más difícil el grafo, porque primero, para ir a aprender a escribir, primero tienes que aprender el fonema y después aprendes el grafema. Entonces, el ser humano quiere lo que está acá adentro, replicarlo, es como una copia. Entonces, no necesita mucho aprendizaje de un artista para expresar, o sea, va a ser una cuestión amórfica. Bueno, el trabajo va a ser de ustedes, los psicólogos, poder interpretar qué es lo que el niño está diciendo, tanto grafológicamente. Y no solo eso, los padres, plastilina. Porque como decir, tu mamá y tu papá, si veían que tú no sabías gatear bien y ellos son muy observadores, mira, para prevenir el abuso hay que tener padres observadores. Pero si no hay un entorno que observe al niño o la niña, lo que va a ocurrir es que no vamos a poder traducir adecuadamente lo que quiere decir porque no tenemos un interlocutor. Exacto. Tú sabías cuando tus hijos lloraban por hambre, nosotros los padres, yo soy padre de un chico de 27 años. Uno sabía. No, pero este tiene 28. Uno sabía. Qué precoz. Imagínate. Sabíamos cuando el niño lloraba por hambre, porque tenía alguna demanda de calor no afectivo, cuando sentía algún malestar corporal. O por malcriado. O cuando simplemente estaba imitando un comportamiento caprichoso de papá o mamá, porque nosotros les enseñamos. Entonces, claro, es que los primeros comportamientos. Son como gorilas. Los primeros comportamientos los aprenden en verdad, de nosotros. Claro. Sí, la mayoría de las majaderías que ¿A quién le aprendiste tú, Julio? Cualquier parecido es pura coincidencia. Julito lindo. A ver, ya, y entonces cualquier parecido. Es pura coincidencia. Entonces, la expresión a través del dibujo o de cualquier forma de arte es necesario. A veces lo hacen danzando, a veces las paredes, los chicos que nunca han rayado las paredes o con los crayoles rayan paredes, quieren expresar. Siempre que hay alguna incomodidad o malestar, tiende a ser expresado de diferentes formas. El dibujo es uno, la plastilina es otro, hay formas de danza que expresan una hipersexualización. Entonces, a través del arte tenemos una forma de empezar a determinar si hay algún nivel de malestar, inconveniente personal, agresiones personales, inclusive los niveles de violencia intrafamiliar se determinan a través de ciertas características que el niño expresa. Y si le das libertad al arte, inclusive el tipo de música que le gusta a nuestros hijos, tú te das cuenta cuando cambian de música que es de tonadas alegres a tonadas más tristonas, o sea, te están queriendo decir algo está queriendo expresar. Sí, pero a veces te dicen, mami, no pasa nada, tranquila. Eso ya es evasión, eso ya cuando tú vas creciendo con hijos. ¿Te pasa algo? Nada. ¿Te pasa algo? Nada. Ahí yo regularmente le sugiero a los padres y madres, pregúntele, ¿qué nada te pasa? Al revés. Porque tienes cara de nada. O sea, porque si el chico tiene una cara, uno le ve, es que no es el mismo rostro de siempre. Sí, es algo, pero es sin importancia. Entonces ya te das cuenta que le sucede algo que quizás él está minimizando o no queriendo. Entonces,
va a depender mucho de lo confiable que seamos nosotros para comunicarnos y la confianza que tengan para depositar en nosotros esa comunicación. Ahora, doctor, usted ha hecho algo muy importante, la observación. Y la observación tiene que ver con que te importe. Y Sí. el que te importe tiene Porque que le dedicas ver tiempo un con poquito. dedicar tiempo. Sí, a observar, a Entonces, sentarse a ver. Cuando nuestros hijos están ahí gateando y tú ves, oye, hay un piecito. El otro día me llevaron un bebé Ajá. que de pronto cuando gateaba no asentaba bien una pierna y las otras. Entonces le digo, lo primero que tienen que ponerse es papá y mamá en 4 y enseñarle a gatear. Y si no saben gatear, aprenderán a gatear con su hijo. Porque uno aprende es observando Ya. a esa edad. Entonces nosotros los padres podemos enseñar a nuestros hijos y modelar su autocuidado y también generarle un espacio confiable. Entonces la observación desde los primeros 3 años de vida es vital. Para poder desarrollar luego. Yo conozco a mi hijo. Algo le sucede porque cambió. Hoy no es igual que todos los otros. Mira. Y tú sabes que algo aprendió, ni para bien ni para mal, sino que algo sucede. ¿Sí? Porque a veces los chicos traen buena información, un aprendizaje nuevo y nos ven medios gruñones o enojones y no quieren compartirlo. Exacto. Sí, con nosotros. Quieren compartirlo con el mundo, incluyéndonos nosotros, pero si nos ven enojones, se frenan. Y a veces nosotros nos convertimos en los propios boicoteadores de la estrategia comunicacional que ellos quieren desarrollar hacia el interior de la familia. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido doctor. Un Lamentablemente gusto. ya va a ser la 1 de la tarde. No deje de venir, mi doc. Siempre estamos muy contentos de que usted pueda Un gusto. compartir con nosotros. ¿Alguna otra cosa que nos quiere decir? Que nos quedan 2 minutos. Básicamente que yo cito lo que tú quisiste compartirnos al final, es volvernos confiables, ser muy observadores, no observadores inquisitivos, como que todo lo malo le está pasando, sino observadores amorosos. Observar con ojos de amor a nuestros hijos va a establecer la diferencia entre el miedo que a veces tenemos a que no le sucedan las cosas y lo que realmente le está sucediendo, porque no todo lo que sucede a nuestros hijos es malo, ni todo lo que nosotros enseñamos es bueno. El mundo que está afuera puede ser adverso, pero el amor que ellos traen, más el que nosotros le enseñamos, va a ayudar en parte a que se protejan de esas adversidades. Y sí, es así. Bueno, y un consejo que les doy, sean stalker con sus hijos, es decir, revísenle en la mochila, revísenle en los cajones, revisen absolutamente todo, porque tú ahí lo encuentras a veces cosas que es importante dirigirlo a tiempo. Claro, eso llega en la parte social, ¿no? Adolescencia. Hay que tener cuidado. Lo que pasa es que para llegar a eso de ahí, las personas que recomiendan No eso, recomienda hacer stalker. yo hasta que... Revisar, ¿no? Es que si de 0 a 3 años tú desarrollas un ambiente confiable y de 3 a 7 años es confiable, el niño mismo te dirá, mira, hoy un amigo me regaló esto. Pero cuando no tenemos la vida tan cómoda para poder esforzarnos y estar más tiempo al lado, tenemos que pasar una revista semanal si ya vemos que hemos enseñado mal el proceso de comunicación. Y ahí se admite y poner dentro de las reglas está eso, porque si tú lo haces, se admite que él lo haga hacia ti. Y ya ahí hay un irrespeto, porque si ya tienes un adolescente, ya tiene que haber vida íntima. Si no enseñaste a ser un niño confiable y quieres revisar, te conviertes en una persona irrespetuosa de su proyecto personal de vida. El espacio de intimidad es de ellos. Si esa persona dentro tiene hasta droga, y nosotros no le enseñamos la diferencia entre el bien y el mal y elegir lo correcto desde los primeros años hasta el 7º año de vida, luego de eso nos tendremos que ser los pesquisas toda la vida y ya tendremos un 50% de irrespeto dentro de casa. Muy bien, está bien, un buen punto. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Gracias a toda la gente que nos escucha y si Dios lo permite, mañana estamos aquí también haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5. A toda la gente de Instagram Live también, que estamos siempre en vivo y en directo con las historias, con los en vivo. Y pues nada, un besito, gracias, Doc. Chau.